Vale, buenas gente, vengo aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión pues vengo a hablar acerca de un top 1 legendario del pasado. Así que comenzamos mencionando que los videos que estarán viendo de fondo son gameplays de esta misma persona. Estoy hablando de ZNaimo98, o como lo mencionó en su video el señor Shaggy23 entrevistando al top 1, al primer top 1, me refiero a ZZZ. Y también al mismo señor ZNaimo98, como así lo menciona él, ¿vale? No es raro que yo mencione a este jugador, puesto que el 24 de mayo hice un top de 10 jugadores que casi nadie recuerda dentro de Geometry Dash. Y la verdad es que no mencioné mucho porque en ese momento pues no sabía del todo de él, más o menos solo hice la mención, ¿vale? Y el señor Shaggy23 en su entrevista pues él menciona algunos detalles del origen del nombre, por ejemplo, los logros que ha conseguido él como tal en su momento, en su mejor época, ¿vale? Y ahora lo que más o menos sé, pues se los vengo a decir. Este jugador en su momento, incluso creo que Shaggy23 lo menciona, este jugador estuvo allá por finales de la 1.9 cuando dio ese reconocimiento, se le reconoció por llegar al top 1, donde en ese momento estaba el señor Lunarsynth, Michigun y Cyclic, y creo que por ahí también estaba Exotic, si no me equivoco. El señor ZNaimo98 logró el top 1 en estrellas por algún buen tiempo más o menos, hasta que a principios de la 2.0 justo tengo que mencionar que él subió un nivel llamado Flappy Locket, que la verdad es bastante nostálgico verlo. Seguramente a los días de haber salido la 2.0 este nivel lo creó él. De su parte tiene la canción de Deadlock y recibió raid, que es algo que no muchos dentro de la comunidad de Geometry Dash llevan años sin tener siquiera un raid, y este jugador lo tiene en su cuenta. Lo pueden ir a ver y lo pueden jugar para sentir esa nostalgia de la época de la 2.0 en sus inicios, ¿vale? De hecho, en ese momento, pasando a principios ya de la 2.0, él perdió todas sus estadísticas. No se sabe muy bien si fue por un bug o un error del guardado o de la carga de datos, y por eso perdió sus datos. Incluso eso lo refleja en su perfil de Geometry Dash, mencionando de que pues no regresa, sino que simplemente iba a jugar por diversión. En este momento recuerdo haberlo visto, tenía menos estrellas en este momento, que ahora pues seguramente estarán viendo alguna captura, ¿vale? Y muy recientemente, hace 7 u 8 meses mencionó, esto fue por febrero, marzo de este año, que mencionó que probablemente, volvería a Geometry Dash. Y de hecho, ha estado jugando Geometry Dash desde entonces. No se le ve actividad como tal en los niveles, que haya estado comentando algún nivel, porque el último comentario lo tiene hace 4 años en un nivel que ni siquiera existe, ¿vale? Pero lo más reciente que les puedo comentar acerca de este legendario jugador para mí, y que forma parte de la historia de los top 1 dentro de Geometry Dash en estrellas como Star Grinder, es que justamente un día después de mi cumpleaños, o sea el 4 de septiembre, este jugador subió a su canal de YouTube como tal, porque yo encontré dos canales. Yo creo que uno es antiguo, del 2015, seguramente ya no tiene acceso a ese canal, y entonces al otro canal que tiene, que lo creó en el 2016 si no estoy mal, pues ahí subió su video de un gameplay del nivel del señor Cez. No recuerdo muy bien el nombre, estarán viendo captura. Pero yo creo que con este video el señor ZNaimo98, aquellos que lo recuerdan, los que son veteranos, ¿vale? A pesar de que yo no estuve mucho en su época, yo lo recuerdo, conozco un poquito de su historia, porque como dije, no hay tanto registro, no hay tantas cosas que podamos observar acerca de él. Pero en definitiva, él estuvo en el top 1 de Geometry Dash. Incluso voy a dejar su Twitter, porque incluso hay capturas de ese tiempo, del 2015, cuando él estuvo en esa posición, ¿vale? Así que yo creo que con este video, no sé si lo mencioné antes, pero demuestra que no se ha retirado, obviamente, de Geometry Dash. Quizás no está activo como quizás muchos, que seguramente lo recordarán con nostalgia, igualmente yo. Quisiera que estuviera más activo, ¿vale? Pero de igual manera yo creo que en cierto punto puede ser que en su momento puede tomarse un tiempo para estar más activo dentro de la comunidad. Y si así se concreta de esa manera, que se presenta activo, pues yo estaré atento para notificárselos en un video de noticias o de información de la comunidad. Así que nada, este ha sido el video, espero que les haya gustado. Yo me despido ya, yo soy Bertier y nos vemos en un próximo video. Chao.